Aquella noche, exactamente a las 8:43, recibí un mensaje de mi suegra. Solo estás resentida porque no tienes una vida como la nuestra. Deja de arruinar mis celebraciones. Ni una llamada, ni una explicación. Solo una frase fría y venenosa. La leí 2 veces antes de dejar el teléfono sobre la mesa de mi pequeño departamento. A un lado estaban las facturas que había pagado ese mismo mes. La electricidad de la casa de mi suegra. El internet. El préstamo del automóvil de mi cuñada. Incluso una tarjeta de crédito que oficialmente estaba a nombre de ellas, pero que llevaba años cargándose a mi cuenta. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se apagó. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo silencio. Un silencio extraño. Como si después de muchos años de tormenta finalmente hubiera dejado de llover. 3 días después, cuando varias tarjetas dejaron de funcionar durante una fiesta familiar y los pagos automáticos comenzaron a rebotar uno tras otro, mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Pero esa vez no contesté, porque por primera vez en mucho tiempo, el silencio me pertenecía. Mi nombre es Valeria Ramírez. Y si le preguntas a cualquiera de mi familia política quién soy, todos dirán exactamente lo mismo. Valeria siempre resuelve todo. La responsable. La organizada. La que recuerda fechas. La que paga cuando alguien olvida hacerlo. La que aparece cuando surge un problema. Suena bonito cuando lo dicen. Pero con el tiempo descubrí algo. Responsable era solo una palabra elegante para decir útil. Y útil era solo otra forma de decir invisible. Cuando me casé con Daniel hace 7 años, creí que había encontrado una familia que me aceptaba. Mi propia familia había sido pequeña y tranquila. Los Ramírez, en cambio, eran escandalosos, alegres y siempre estaban rodeados de gente. Su madre, Teresa, adoraba organizar reuniones familiares. Cumpleaños, bautizos, comidas dominicales. Cualquier excusa servía para reunir a 20 personas alrededor de una mesa. Al principio me encantaba, hasta que empecé a notar ciertos detalles. Teresa tenía una hija favorita, mi cuñada Camila, hermosa, carismática, siempre vestida con ropa de diseñador, siempre rodeada de admiradores, siempre recibiendo elogios. Mi princesa, mi orgullo, la más inteligente de la familia. Era imposible asistir a una reunión sin escuchar alguna de esas frases. Mientras tanto, cuando Teresa hablaba conmigo, sus palabras eran distintas. Valeria, ¿puedes encargarte de esto? Valeria, necesito un favor. Valeria, tú sabes resolver estas cosas. Y yo siempre decía que sí. Al principio porque quería ayudar. Después porque me daba pena negarme. Y finalmente porque todos asumieron que era mi obligación. Cuando Daniel perdió su empleo durante algunos meses, fui yo quien mantuvo la casa. No me quejé. Era mi esposo. Lo amaba. Luego Camila tuvo problemas con unas deudas. Teresa me pidió ayuda. Solo unos meses, hija. Después te devolveremos todo. Nunca ocurrió. Meses después apareció otro problema. Y luego otro. Y otro más. Con el tiempo dejé de llevar la cuenta. Porque cada vez que preguntaba por el dinero, Teresa reaccionaba como si yo hubiera cometido una ofensa. ¿De verdad vas a hablar de dinero entre familia? ¿Qué materialista te has vuelto? Pensé que eras mejor persona. Y entonces volvía a sentir culpa. Así que seguía pagando. Los años pasaron. Mi salario aumentó gracias a mi trabajo como contadora. Pero mi vida no mejoró. Porque mientras yo trabajaba horas extras, alguien más disfrutaba ese dinero. Camila llevaba casi 3 años sin empleo estable. Sin embargo, siempre tenía vacaciones. Siempre tenía ropa nueva. Siempre estaba en restaurantes elegantes. Las fotografías inundaban sus redes sociales. Brunches, viajes, spa, conciertos. Y detrás de muchas de esas publicaciones había algo que solo yo conocía. Las tarjetas. Mis tarjetas. O peor aún, las extensiones de crédito que Teresa había conseguido convencerme de abrir. Lo más triste era que ni siquiera parecían conscientes de ello. Se habían acostumbrado tanto a que yo solucionara todo que dejaron de verlo como ayuda. Simplemente era así como funcionaba el mundo. Camila gastaba. Teresa pedía. Yo pagaba. Y todos seguían adelante. Pero algo empezó a cambiar cuando cumplí 30 años. Una noche llegué a casa agotada. Había trabajado 12 horas seguidas. Abrí mi aplicación bancaria y observé los movimientos. Pagos. Transferencias. Recibos. Cargos automáticos. Miles y miles de pesos. Miré mi departamento. Pequeño. Sencillo. Casi vacío. Y me pregunté algo que nunca antes había tenido el valor de pensar. ¿Por qué estoy construyendo la vida de todos menos la mía? La pregunta no desapareció.
Siguió acompañándome durante semanas. Luego ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Una tarde fui a casa de Teresa para llevar unos documentos. Escuché su voz desde la cocina. Hablaba por teléfono con una amiga. Camila está viviendo su mejor momento, dijo riendo. Siempre consigue lo que quiere. Hubo una pausa. Luego agregó. ¿Valeria? Ah, ella está bien. Siempre está bien. Me quedé inmóvil. Ni siquiera sabía que estaba escuchando. Pero aquella frase se clavó en mi mente. Siempre está bien. No era un cumplido. Era una excusa. La manera perfecta de ignorar todo lo que yo hacía. Porque si siempre estaba bien, entonces nadie tenía que preocuparse por mí. Nadie tenía que agradecerme. Nadie tenía que ayudarme. Y así llegamos a la semana del cumpleaños número 60 de Teresa. Ella decidió celebrarlo en uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. Manteles blancos. Música en vivo. Lámparas de cristal. Todo diseñado para aparentar más riqueza de la que realmente tenían. 3 días antes envió un mensaje al grupo familiar. Todos elegantes. Nada de ropa casual. Llegué puntual. Como siempre, Daniel ya estaba ahí. También Camila. Llevaba un vestido rojo que seguramente costaba más que varios meses de mi renta. Teresa sonreía orgullosa mientras presumía a todos las fotografías del evento que había planeado. La cena avanzó entre risas y conversaciones superficiales. Hasta que llegó el momento que yo ya conocía demasiado bien. La cuenta. El mesero colocó discretamente la carpeta negra sobre la mesa. Y de inmediato apareció ese incómodo silencio. Nadie se movió. Nadie tocó la cuenta. Todos esperaron. Como siempre. Teresa tomó una copa de vino. Sonrió. Y entonces dijo algo que cambió mi vida para siempre. Bueno, ¿quién va a pagar este año? Continuará. El silencio del estacionamiento fue interrumpido por el rugido de un automóvil que pasó cerca de mí con la música a todo volumen. Pero ya nada importaba. No estaba enojada. Ni siquiera triste. Simplemente había llegado al límite. Cuando regresé a mi departamento, encendí una lámpara pequeña y me senté frente al escritorio. Abrí una carpeta azul que llevaba años guardando. Dentro estaban todos los documentos que había acumulado durante mi matrimonio. Estados de cuenta. Contratos. Recibos. Contraseñas. Comprobantes de pago. Comencé a revisarlos uno por uno. La mensualidad del auto de Teresa. Las tarjetas de crédito de Camila. El seguro médico familiar. Los servicios de la casa donde vivían. Incluso algunos préstamos personales que yo había solicitado para ayudarlas cuando decían estar pasando por dificultades. Todo aparecía bajo mi nombre. Todo. Y por primera vez en muchos años no sentí deseos de arreglar nada. Cerré la carpeta. Apagué la lámpara. Y permanecí sentada en la oscuridad. El teléfono volvió a iluminarse. Seguía allí el mensaje de Teresa. Solo estás resentida porque no tienes una vida como la nuestra. Aquellas palabras ya no me dolían. Ahora parecían una señal. Una instrucción. Una puerta que por fin se abría. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El departamento estaba completamente silencioso. Preparé café. No revisé correos. No abrí redes sociales. No contesté mensajes. Solo me senté frente a la computadora. Y empecé a trabajar. Ingresé a la primera cuenta. Luego a la segunda. Después a la tercera. Mientras avanzaba, descubrí algo que me hizo sonreír con amargura. Yo no era una simple ayuda. Era el pilar completo de todo aquel sistema. Sin mí, nada funcionaba. Las cuentas de servicios aparecían a mi nombre. Las tarjetas estaban vinculadas a mis ingresos. Los pagos automáticos salían de mis cuentas bancarias. Incluso varios contratos tenía mi firma como responsable principal. Durante años me habían hecho creer que solo estaba dando una mano. La realidad era mucho más grande. Yo estaba sosteniendo toda una estructura. Y esa estructura descansaba exclusivamente sobre mis hombros. Tomé un sorbo de café. Ya estaba frío. Abrí el plan telefónico familiar. 5 líneas. Teresa. Camila. El novio de Camila. Daniel. Y yo. Observé durante unos segundos la pantalla. Luego presioné una opción. Eliminar usuarios autorizados. Apareció una ventana de confirmación. ¿Estás segura? Sí. Completamente segura. Acepté. Una línea desapareció. Luego otra. Y otra más. Continué. Cancelé pagos automáticos. Eliminé métodos de cobro. Bloqueé accesos secundarios. Actualicé contraseñas. Desactivé permisos. Con cada confirmación sentía algo extraño. No era venganza. Era alivio. Como si hubiera estado cargando piedras durante años y finalmente pudiera soltarlas. Horas después llamé al banco.
Una asesora respondió amablemente. Buenos días, señora Ramírez. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito congelar todas las tarjetas vinculadas a mi cuenta principal. Por supuesto. Antes de continuar necesito confirmar algo. ¿Usted es la única titular autorizada? Solté una pequeña risa. La mujer guardó silencio. Sí, respondí. Ese es justamente el problema. La llamada terminó pocos minutos después. Cuando colgué, observé el departamento. La luz dorada del amanecer comenzaba a entrar por la ventana. Todo parecía diferente. Más ligero, más tranquilo, más mío. Pensé en llamar a Teresa. Pensé en explicarle. Pero luego recordé la cena. Su sonrisa burlona. Las carcajadas de Camila. La forma en que me humillaron delante de desconocidos. No les debía ninguna explicación. Abrí el grupo familiar. Había cientos de mensajes antiguos. Listas de compras. Favorcitos. Solicitudes de dinero. Promesas de pago que jamás se cumplieron. Escribí algo. Luego lo borré. Las palabras ya no servían. Durante años hablé. Durante años expliqué. Durante años pedí respeto. Nunca escucharon. Esta vez no diría nada. Entré por última vez a la aplicación bancaria. Respiré profundo. Y presioné el botón final. Congelar todas las tarjetas asociadas. La confirmación apareció inmediatamente. 5 años de sacrificios desaparecieron en menos de 5 minutos. Cerré la computadora. Y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, aquella paz no era temporal. Era real. Pasaron 3 días. 3 días completos sin llamadas. Sin mensajes. Sin emergencias. Sin dramas. Y entonces llegó el sábado. La gran celebración que Teresa llevaba semanas organizando. Aunque su cumpleaños ya había pasado, quería una fiesta aún más grande. Más invitados. Más fotografías. Más apariencias. Camila había publicado decenas de historias en redes sociales. La mejor mamá del mundo merece una noche perfecta. Lo que ninguna de las dos sabía era que aquella noche estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Yo estaba sentada en mi sofá comiendo enchiladas que había preparado la noche anterior. Una película sonaba de fondo. Mi teléfono vibró. Una vez. Luego otra. Después otra más. No miré la pantalla. Ya sabía lo que estaba ocurriendo. Podía imaginar la escena perfectamente. Teresa usando uno de sus vestidos favoritos. Camila hablando fuerte para llamar la atención. Daniel intentando evitar discusiones. Y entonces llegó la cuenta. El mesero la dejó sobre la mesa. Teresa sonrió con absoluta confianza. Tomó una tarjeta. La misma tarjeta que durante años había funcionado gracias a mí. Se la entregó al mesero. Pasaron unos segundos. La sonrisa desapareció. El hombre regresó con expresión incómoda. Lo siento, señora, la tarjeta fue rechazada. Teresa parpadeó confundida. Debe ser un error. Inténtelo otra vez. Lo hizo. Ahora las sonrisas habían desaparecido por completo. Varias personas en mesas cercanas comenzaron a observar discretamente. El gerente se acercó. Habló en voz baja. Intentó mantener la situación bajo control. Pero los murmullos ya comenzaban a extenderse por todo el salón. Teresa empezó a ponerse nerviosa. Eso es imposible. Todas mis cuentas están activas. Lo siento, señora, respondió el gerente. El sistema indica que las tarjetas están bloqueadas. Camila revisó frenéticamente su teléfono. Teresa hizo lo mismo. Y entonces lo vio. La notificación. Una sola línea. Una línea capaz de derrumbar todo el mundo que había construido durante años. Cuenta congelada temporalmente por la titular principal. Titular principal. Por primera vez Teresa comprendió algo que nunca había querido aceptar. Las cuentas nunca habían sido suyas. La titular principal. Yo. La mujer a la que durante años habían tratado como si fuera invisible. La misma persona que acababan de humillar unos días antes. Cuando Teresa leyó aquella notificación, todo empezó a tener sentido. Y también empezó el pánico. Para cuando salieron del restaurante, mi teléfono parecía volverse loco. Llamadas, mensajes, audios, notificaciones una tras otra. La pantalla no dejaba de iluminarse. Teresa, Valeria, algo está pasando con las cuentas. Teresa, llámame ahora mismo. Camila, ¿qué hiciste? Daniel, por favor contesta. Cuando revisé el teléfono más tarde había más de 90 llamadas perdidas. 90. Durante años había sido yo quien perseguía respuestas. Ahora eran ellos. Pero no respondí. Lavé los platos con tranquilidad. Preparé una taza de café. Abrí la ventana. Y observé las luces de Guadalajara brillando en la distancia.
La ciudad seguía funcionando perfectamente. Solo el pequeño mundo de Teresa era el que se estaba derrumbando. Minutos después llegó otro audio. Esta vez su voz era diferente. Ya no sonaba arrogante. Sonaba asustada. Valeria, no entiendo qué está pasando. Las tarjetas no funcionan. Los pagos fueron rechazados. Necesitamos arreglar esto. Hubo un silencio. Luego escuché algo que jamás había oído de ella. Súplica. Por favor, llámame. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y seguí tomando café. No por crueldad, sino porque por primera vez comprendí que no todos los problemas eran mi responsabilidad. Más tarde Camila me escribió. Te estás pasando. Estás haciendo quedar mal a mi mamá. Leí el mensaje. Sonreí. Estuve a punto de responder. No fui yo quien la hizo quedar mal. Pero borré las palabras. No valían la pena. Poco antes de medianoche escribió Daniel. Su mensaje fue corto. Muy corto. Mamá está muy alterada. Mañana hablaremos. Mañana. Siempre mañana. Mañana iban a cambiar. Mañana iban a devolver el dinero. Mañana iban a valorar todo lo que hacía. Mañana iban a respetarme. Llevaba escuchando ese mañana durante años. Y nunca llegaba. Esa noche apagué el teléfono y dormí como no lo había hecho en muchísimo tiempo. Sin preocupaciones. Sin ansiedad. Sin la presión de salvar a nadie. La mañana del domingo desperté con los rayos del sol entrando por la ventana. Preparé desayuno. Me senté en la cocina. Y revisé mis propias cuentas. Solo las mías. Por primera vez en años no había cargos extraños. No había pagos ocultos. No había responsabilidades ajenas. Solo mi renta. Mis gastos. Mi vida. Y algo dentro de mí se sintió increíblemente ligero. Entonces vi un nuevo mensaje de voz de Teresa. Lo reproduje. Valeria, no sabíamos cuánto hacías por nosotros. La frase me hizo cerrar los ojos. No porque me emocionara, sino porque era mentira. Sí lo sabían. Simplemente nunca les importó. El mensaje continuó. El banco dice que solo tú puedes reactivar las cuentas. Podemos hablar. Solo necesitamos resolver algunas cosas. Su voz se quebró. Por primera vez parecía entender la realidad. Borré el mensaje. Sin enojo. Sin satisfacción. Simplemente porque ya no tenía sentido guardarlo. Aquella tarde salí a caminar. Las calles estaban llenas de familias. Niños jugando. Parejas paseando. Música saliendo de algunos cafés. Todo parecía más brillante. Más tranquilo. Mientras caminaba entendí algo importante. Durante años había confundido amor con sacrificio. Pensaba que demostrar cariño significaba resolver los problemas de todos. Pagar. Ayudar. Salvar. Cargar. Pero el verdadero amor no funciona así. El amor no exige que una sola persona se destruya para que los demás estén cómodos. Y mucho menos permite que alguien sea utilizado. Cuando regresé a casa encontré un nuevo mensaje. Era de Daniel. Esta vez no hablaba de dinero. Ni de tarjetas. Ni de cuentas. Solo decía. Nunca me di cuenta de cuánto estaba soportando. Lo siento. Me quedé observando la pantalla varios segundos. Y aunque agradecí esas palabras, también entendí algo. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. No porque sean falsas, sino porque el daño ya enseñó la lección que tenía que enseñar. Pasaron varias semanas. Teresa finalmente comenzó a hacerse responsable de sus propios gastos. Camila consiguió trabajo por primera vez en mucho tiempo. Daniel empezó a reconstruir su vida financiera. Y yo empecé a construir la mía. Abrí una cuenta de ahorro para viajar. Renové mi departamento. Volví a tomar clases de fotografía, una afición que había abandonado años atrás. Por primera vez gastaba dinero sin sentir culpa. Por primera vez mis esfuerzos tenían una recompensa para mí. Una tarde recibí un último mensaje de Teresa. No pedía dinero. No reclamaba nada. Solo decía. Ahora entiendo lo que hiciste. Tal vez era algo que necesitábamos aprender. Leí el mensaje. Y después de mucho tiempo respondí. Solo una línea. Yo también necesitaba aprenderlo. A veces las personas creen que poner límites es un acto de egoísmo. No lo es. Los límites no destruyen familias. Lo que destruye a una familia es convertir el amor en obligación y la generosidad en explotación. Yo no congelé aquellas cuentas para castigar a nadie. Las congelé para recuperar mi vida. Y curiosamente, cuando dejé de sostener a todos, cada uno encontró la manera de sostenerse por sí mismo. La lección fue simple. Si alguien solo te valora por lo que puedes darle, tarde o temprano tendrás que elegir entre seguir siendo útil o empezar a ser libre. Y aquella mañana, cuando el silencio finalmente llegó, elegí la libertad.